Bienvenidos al plató de estrategias de inversión en Diálogos Cardón. Hoy en día tengo a un amigo que me visita, al que tengo que darle las gracias, José Ignacio Goyri-Golzarri, y me gustaría que escucharais un poco lo que tiene que decir sobre muchos aspectos del siglo XXI. José Ignacio, muchas gracias por venir, me encanta tenerte. Tú eres uno de los pocos ejecutivos o altos ejecutivos de este país que ha tenido un blog, que no es nada habitual. Y también en una época, yo creo, curiosa, en la que estuviste metido en startups. Me gustaría que me contaras en ese pequeño intervalo de tu vida qué sentiste, o sea, cómo manejaste a los emprendedores. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Rodolfo. Estoy aquí encantado de estar con vosotros hoy. Sí, la verdad es que fue una época muy interesante en mi vida. Fue como 2 años y medio, donde lo que vi fue un mundo para mí muy nuevo y que me impresionó mucho, ¿no? Me impresionaron los emprendedores, sus características, ¿no? Desde varios puntos de vista. Esa característica, en primer lugar, su inconformismo. Yo siempre he pensado que los emprendedores, detrás de los emprendedores, hay un sano inconformismo, ¿no? El pensar que la realidad es perfectible y además tiene la imaginación para idear cosas para mejorar esa realidad, ¿no? En segundo lugar, me sorprendió muchísimo la perseverancia. Porque claro, ser emprendedor es ser perseverante, es casi sinónimo, ¿no? Porque las cosas no salen a la primera, las cosas no son fáciles, tienes muchas idas y vueltas, e insistir me parece realmente notable. Y en tercer lugar, lo que también me sorprendió muchísimo de la comunidad emprendedora es su espíritu de trabajo, su capacidad de trabajo, las horas que le meten con una enorme ilusión, ¿no? Yo creo que esas son las 3 características que más me impresionaron y que me siguen impresionando cuando hablo con emprendedores, la verdad. Yo creo que es muy interesante porque los modelos del siglo XXI, los modelos de negocio del siglo XXI, son muy diferentes a como eran en el siglo XX. Y una cosa que me gustaría preguntarte es cómo has visto la banca, que lleva cientos de años prestando primero a los príncipes y a los reyes y luego prestando al ciudadano común, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del cambio de siglo? Del siglo XX al siglo XXI, ¿qué cosas han cambiado sustancialmente dentro de lo que es la banca en general? Yo creo que cuando uno hace el análisis ese que tú comentas, bueno, hay un principio, ¿no? La banca tiene, en mi opinión, 2 intangibles básicos. Por un lado, la confianza. Sin confianza no hay banca. Sin confianza no hay nada. Y por otro lado, la información, los datos, ¿eh? Nosotros no tenemos trenes de laminación. Nosotros lo que hacemos es manejar datos, manejar información. Y por lo tanto, la tecnología y la digitalización tienen un impacto radical en nuestro negocio. Y yo creo que cuando comparo el siglo XX con el siglo XXI, pues yo creo que el gran cambio, el extraordinario cambio es la digitalización, la creciente digitalización de nuestro core bancario, que todavía le queda mucho por mejorar, etcétera, y todo el desarrollo de los canales online, ¿no? Esa relación digital con nuestros clientes que está cambiando, está afectando de una manera radical a nuestros canales de distribución, y yo suelo decir, y realmente lo creo, que probablemente para los gestores bancarios el mayor reto estratégico en estos momentos es el manejo de los canales de distribución, porque realmente esa evolución de la digitalización dentro de la sociedad no ha sido homogénea. Unos clientes nuestros son digitales 100% y otros, por contraposición, todavía no están en esa ola. Y a todos hay que darles un servicio formidable. Pero visto con esa perspectiva, el gran cambio entre el siglo XX y el siglo XXI es que la realidad que nosotros preveíamos y que pensábamos y teníamos ideas sobre análisis de propensión y qué tipo de cosas puedes ofrecer de forma muy segmentada a tus clientes, que era imposible con la tecnología del 20, hoy es posible. Y esa relación con los clientes digital, que era imposible en el siglo XX, hoy es posible. Y cuando uno mira al futuro, todavía estamos en los albores de
de lo que estoy convencido que va a influir de forma radical, pues por hablar lo que siempre se habla últimamente de la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial. Yo creo que la digitalización va a seguir siendo un vector extraordinario en la transformación del negocio bancario. Yo creo que en el tema de la tecnología, como tú has seguido muy de cerca, hay un montón de modas que van surgiendo. Nosotros hablábamos, yo hablaba, como sabes, desde hace mucho tiempo, de inteligencia artificial hace 30 años. Claro, claro. Y hemos tardado 30 años en llegar a donde estamos ahora. Es decir, yo siempre digo que he adivinado la dirección, pero me he equivocado en el timing siempre. Es que todos nos equivocamos siempre en el timing, efectivamente. Este es el problema. Entonces, lo que me gustaría es, ¿cómo ves tú los próximos 5 o 10 años de la banca? ¿Mucho cambio, poco cambio? Sí, yo creo que veo mucho cambio. Vamos a ver, dentro de lo que hemos comentado anteriormente, de las modificaciones entre el siglo XX y el siglo XXI, lo he visualizado, lo hemos comentado desde el punto de vista interno, pero paralelamente se ha dado un cambio extraordinario desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. Y ese cambio de hábitos del consumidor es el que te dirige, en definitiva, es al que le tienes que responder. Y yo creo que el proceso de digitalización, el proceso de cambio de hábito de los clientes claramente es exponencial. Sí, ahí la pandemia yo creo que también ha cumplido un papel muy relevante, pero yo creo que esa modificación de hábitos es exponencial. Y junto a eso, yo creo que la madurez de determinadas tecnologías van a tener una incidencia muy, muy relevante. Creo que desde el punto de vista conceptual no va a haber cambios extraordinarios, pero desde el punto de vista de hacer realidad los conceptos sí lo va a haber, sí, lo que tú comentabas, ¿no? Hace 30 años tenías ideas que eran imposibles llevarlas a la práctica, hoy las puedes llevar, y hoy tienes ideas que no son posibles llevarlas a la práctica, pero que la revolución tecnológica nos va a conducir ahí. Yo veo que, lógicamente, por el sector en el que estás, todo lo que son fintechs, etcétera, los seguís muy de cerca. Pero ¿qué otros verticales os llaman la atención o te llaman la atención? ¿Qué modelos de negocio te han sorprendido? A mí bueno, hay un tema que yo creo que todos estamos siguiendo con gran atención desde hace tiempo, que son las startups relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías, la aplicación transversal de nuevas tecnologías a distintos sectores, ¿no? Y yo creo que ahí estamos viendo cosas extraordinarias y seguiremos viendo cosas extraordinarias. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque además me parece que es una fuente de inspiración para nosotros, son aquellas startups que no me gusta hablar de desintermediación, sino que intermedian de manera diferente. Bueno, y que como consecuencia de eso tienen capacidad para pasar de un sector a otro, de hacer cross-sellings entre sectores, por llamarlo de alguna manera. Porque si algo nos está enseñando todo este proceso de digitalización es que los hilos entre mercados, las barreras entre mercados, se van difuminando de una manera clarísima y los modelos que aprovechan esas posibilidades pues realmente me atraen muchísimo. Hay otro tercer sector que me atrae mucho, pero ya estamos hablando de unas startups de otras características, que son todas las startups relacionadas con la sostenibilidad. Estamos hablando de inversiones muy fuertes, en fin, es otro concepto, ¿no? O sea, que estamos hablando de temas que realmente no eran posibles tecnológicamente hace 10 años y cada vez son más posibles, y eso se está acelerando. Clarísimamente, yo así lo veo. ¿En qué tipo de empresas? Porque yo creo que tenéis una incubadora dentro del banco, ¿no? Bueno, realmente nosotros no tenemos un fondo de inversión como tienen otros bancos. Otra cosa distinta es que estamos muy cerca de los emprendedores, y es cierto que tenemos incubadoras en relación además con socios muy potentes, sobre todo muy centrados en el mundo de medios de pago, ¿no? Donde yo personalmente creo que cuando uno mira
porque este cambio de digitalización, etcétera, además de todos los cambios que hemos venido comentando, para nosotros tiene otro impacto fundamental, y es que nos ha cambiado el marco competitivo. El marco competitivo de forma muy importante, entrada de nuevos jugadores, y eso es una de las cuestiones que nosotros estamos muy focalizados, ¿no? En este cambio del marco competitivo, no solo por las fintech, sino por las big tech también, hay dos temas que para nosotros son muy relevantes. Uno, el mundo de medios de pago, y por eso estamos ahí invirtiendo y fuertemente, porque yo creo que en los 3-5 próximos años el campo de batalla fundamental va a ser los medios de pago, no tanto por las comisiones, sino por la propiedad del dato. Y hay un segundo campo al cual estamos dedicando también mucha atención, relacionado con una cosa que te comentaba anteriormente, es el hecho de que frente a los nuevos jugadores nosotros no tenemos que estar siempre a la defensiva, sino que también tenemos que pensar qué alternativas de ampliación de nuestro negocio. Y desde ese punto de vista, la generación de ecosistemas y de plataformas abiertas, teniendo en cuenta la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes, podemos distribuir otro tipo de productos de otros sectores donde yo creo que tenemos ventajas comparativas importantes con dificultades. Pero a mí me parece que ahí desde luego tenemos mucha ambición, y yo espero que tengamos mucho futuro. A mí me ha llamado la atención recientemente una empresa americana muy conocida, que es PayPal, que de repente parece como si no viera norte en bolsa, o sea, como si la gente empezara a creer menos en PayPal. ¿Es un esfuerzo del mundo bancario o es algo que sucede de forma...? Hombre, yo lo que creo es que hubo una sobrevaloración de determinadas compañías, ¿no? No solo PayPal, las relacionadas también con el Buy Now, Pay Later y tal, y ahora ha habido una cierta modificación de comportamientos desde el punto de vista bursátil, ¿no? Pero bueno, a mí PayPal me parece una compañía fenomenal y un competidor extraordinario. Sí, eso creo yo. Por último, para terminar esta charla, muchas gracias otra vez por estar aquí. ¿Qué hobbies tienes? ¿Tienes algún hobby? ¿Tienes tiempo para algún hobby? Yo hobbies tengo muchísimos, la verdad, en el mundo de las ideas, pero en la práctica no puedo practicar demasiado, la verdad. Pero hay algunos que sí intento mantener, ¿no? Y uno de ellos es ir al monte. Vamos, a mí lo que me gusta es, ahora le llaman trekking, vamos, pero en definitiva dar paseos por el monte es una de las cosas que me gusta. Y la segunda, a la que dedico el poco tiempo que tengo, es al mundo de la lectura, ¿no? Ensayos más ¿Qué estás leyendo últimamente? Pues acabo de terminar un libro que lo estoy recomendando a mucha gente, sobre un tema que sí estoy leyendo bastante últimamente, que es sobre los conflictos geoestratégicos en el mundo, ¿no? Y estoy recomendando un libro que es relativamente reciente, que es la nueva Guerra Fría, de Robin Niblett. Yo lo recomiendo porque no es muy largo y creo que da muchísima información y una buena visión global. Tenemos en España un par de coroneles de alto Estado Mayor que también tienen un par de libros muy interesantes. Te pasaré alguno de ellos si no los conoces, porque realmente tienen una visión geoestratégica muy interesante. Pues encantado, por supuesto que sí, porque este es un tema que en además de que tenemos pensadores españoles muy interesantes, pero todo lo que me puedas recomendar te lo agradeceré muchísimo. Y ya para terminar, una última recomendación o una pregunta sobre el talento en España. ¿Tú crees que España tiene mucho talento, poco talento comparado con el resto de Europa? ¿Somos especialmente talentosos o especialmente desorganizados? ¿Cómo nos encuadrarías? Hombre, yo creo que talento en kilos, hay un enorme talento, a mí me parece, ¿no? Pero cuando uno mira la realidad española, tenemos una realidad un poco bimodal, en términos de distribución. Tenemos
unas personas preparadísimas, con unos currículums extraordinarios. Yo suelo decir que muchas veces candidatos para entrar en el banco veo los currículums y la verdad es que me entra un cierto complejo. Bueno, usted quiere mi puesto. Tengo que reconocerlo. Pero junto a eso, y como tú sabes mejor que yo, tenemos una disfuncionalidad en nuestro mercado laboral tremendo, donde por un lado tenemos pues, unos problemas de desempleo claros y por otro lado, cuando uno habla con empresarios, pues seguramente la demanda más evidente en estos momentos es la falta de gente. Eso obedece en definitiva a una asimetría entre las habilidades requeridas y las habilidades que tenemos. Y eso yo creo que es el reto más importante de la sociedad española, porque no es un reto estático, sino es un reto dinámico. Y yo creo que me parece que no hay proyecto más bonito, más ilusionante y además más favorecedor de la cohesión social que es esa formación y esa educación. Y no estoy pensando solo en los jóvenes, porque la edad de trabajar se está extendiendo y todos tenemos que estar en permanente reciclaje, ¿no? Y creo que asegurar esa simetría que hoy desafortunadamente no tenemos entre habilidades ofertadas y habilidades demandadas, me parece que es un proyecto extraordinariamente ambicioso pero precioso, ¿no? ¿Y es un proyecto en el que te implicarías? ¿Es algo que realmente si alguien lo organiza te gustaría participar? Bueno, nosotros... Desde el banco lo está haciendo desde la fundación, me imagino, sí, ¿no? Desde la humildad más absoluta, tengo que decir que además de la fundación La Caixa, que por supuesto están haciendo un trabajo extraordinario, nosotros en el banco, en CaixaBank, tenemos solo una fundación, y esa fundación está dedicada a la formación dual. Es una fundación que lanzamos en el año 2015, 2016, cuando la gente no hablaba mucho de esto, y en estos momentos, hombre, pues yo creo que somos una referencia, pero dicho eso, para mí todo lo que sea involucrarse en ese proyecto tan bonito, por supuesto, encantado. Bueno, José Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Sé que no es fácil tenerte media horita, pero muchas gracias por haberla cedido a Diálogos Cardona. Al revés. Muchísimas gracias, Rodolfo, de verdad. Muchas gracias.